Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar producido desde el Politécnico Gran Colombiano de Bogotá. Mi nombre es Lorena Guerrero, yo soy docente de la Escuela de Diseño del Politécnico Gran Colombiano. Soy diseñadora industrial y magistra en historia. Mi experiencia, tanto docente como investigadora, me ha llevado al trabajo con comunidades artesanales. Y pues obviamente, digamos, de la mano con los estudiantes también hemos tenido diferentes experiencias en diferentes espacios también del territorio colombiano. Esta experiencia pues me ha producido una serie de reflexiones que es el marco en el que quiero compartir precisamente este webinar de la mañana de hoy. Sabemos que tenemos personas tanto de Colombia como de otros países, como Paraguay y México. Para todos una cordial bienvenida a este webinar y espero que este pequeño compartir de este espacio sea pues de su profundo agrado y muy significativo para ustedes. Voy a iniciar a compartir mi pantalla para dialogar en torno justamente al diseño y la artesanía en la mañana de hoy. Catherine, ¿me puedes confirmar si se está viendo la pantalla, por favor? Sí, profe, perfecto. Te estamos viendo desde la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien, el webinar de esta mañana lo he titulado Del diseño y la artesanía, un diálogo sobre la creación de artefactos. Precisamente es un diálogo porque en esta experiencia que he tenido trabajando con comunidades artesanales en diferentes lugares, en diferentes regiones de Colombia, pues me he podido dar cuenta que hay una gran cantidad de vasos comunicantes entre este ejercicio profesional, si se quiere, o disciplinar pues del diseño industrial y la artesanía en la creación de los artefactos. Y utilizo esta palabra artefacto precisamente para hablar de algo que produce significados en un contexto específico y para una comunidad dada. No es solamente un objeto o una cosa, ¿sí? Sino son elementos que tienen sentido y que son vehículos precisamente de sentido tanto en el contexto de producción como en los contextos de consumo. Y eso es un poco lo que vamos a dialogar en este webinar. Específicamente sobre la parte, esta palabrita que nos dice algo muy particular y es la creación, ¿sí? Entonces vamos a partir de la creatividad como noción básica para entablar un diálogo desde la experiencia de cómo se crean justamente esos artefactos en el diseño y cómo se crean en dos casos específicos de comunidades artesanales en diferentes regiones de Colombia. Y con eso pues también tratar de entender cuáles son como las diferencias, pero también los puntos de encuentro y quizá las lecciones que la artesanía como pues un arte milenario y como una tradición que se mantiene viva en las manos de los artesanos pues nos puede legar para el diseño también. Bien, precisamente iniciamos con esta idea de la creatividad, ¿sí? ¿Qué es esa noción de la creatividad que entendemos por ella? Entonces hay diferentes autores y expertos pues, que han trabajado este concepto, que es bastante problemático, es decir, que genera muchísimas discusiones, que también algunos pues consideran que es una especie como de musa que viene como de la parte más etérea del pensamiento, mientras que hay otros que hablan justamente de unas metodologías muy científicas para lograr la creatividad. Carlos Figueroa Navarro dice que la creatividad es una característica esencial de la especie humana, mediante la cual se han resuelto muchos problemas de su existencia, ¿no? Entonces, es como esa capacidad de dar solución de una manera ingeniosa a un problema o una necesidad, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo realmente a partir de un elemento que no estuvo diseñado o pensado o creado para eso, pues se resuelve precisamente una necesidad como la extracción de agua en esta serie, digamos, de contextos de la gamberra brasileña. Hay otro autor que es bien interesante, que es un croata, Csikszentmihalyi, nos habla de que la creatividad es aquello por el cual
la cultura resulta modificada en un campo simbólico, ¿sí? Es decir, que va más allá simplemente de la solución de las necesidades, sino que realmente involucra un pensamiento de diseño para transformar esa realidad. Ahora bien, Victor Papanek, el célebre teórico del diseño de los años 70, que ha tenido una serie de relecturas recientes bastante significativas en los últimos años, pues nos habla precisamente que ese contenido telésico, esa relación entre el objeto, el contexto y el usuario que tiene el diseño, debería siempre estar relacionado, orientado o conectado con el contexto, ¿no? Que no se produce en el vacío, sino que siempre tiene que ver con lo que está relacionado en su entorno y su contexto específico. Entonces, dependiendo de las necesidades, de la situación y de las posibilidades también materiales de ese contexto, la creatividad se ejerce pues de maneras muy, muy diversas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos dos espacios a través de los cuales fundamentalmente se ejerce y se evidencia la creatividad. Por un lado está el espacio simbólico y por el otro lado está el espacio de la acción, ¿no? Entonces, por un lado es el cambio de sentido que le otorgamos en nuestro quehacer creativo a un contexto, a un objeto o a una actividad en concreto. Y ese cambio, digamos, realmente concreto, pues vamos a tener un impacto simbólico también en todo lo que lo rodea, ¿no? Entonces, en nuevas interpretaciones de un objeto, ¿sí? Aquí he querido buscar como algunas referencias que me parecieron bien interesantes de cómo en la vida cotidiana las personas ejercen su creatividad sin la necesidad de pasar por una serie de, digamos, de procesos de formación profesional, porque realmente esto de el diseño y la creatividad son actividades inherentes al ser humano, ¿no? Entonces, vamos a ver esta posibilidad de afectar lo simbólico y en la acción. Entonces, justamente aquí tenemos dos espacios, ¿no? El habla, que tiene que ver con todo el campo simbólico, y la acción, que es la agencia, la transformación concreta de una realidad. Esto me remite a la filósofa Hannah Arendt, que nos habla precisamente que son esas dos condiciones humanas, el habla y la acción, es decir, toda la parte lingüística o que nos podemos referir a lo simbólico, y la acción como aquellas actividades que no podemos dejar de ejercerlas sin dejar de ser humanos. O sea, son las condiciones que nos hacen humanos en sí mismos. Habla Hannah Arendt de dos posibilidades dentro de este campo de la acción, de transformación, o dos actitudes que puede tener el ser humano. Por un lado, lo que ella denomina el animal laborans, que es como un poco ese operario que es sumiso en el trabajo y que sigue unas instrucciones, pero que, entre comillas, no crea. Y el homo faber, que está ejemplificada con las personas que a través de su trabajo sí producen, digamos, algo más significativo y además producen una vida comunitaria. Para Richard Sennett, que además es discípulo de Arendt, pues esta división como tajante es un poco engañosa, porque precisamente nos habla de Richard Sennett de la gran cantidad de pensamiento y de sentimientos también que tiene la labor, el ejercicio, ¿no? Entonces, el habla y la acción precisamente son estos dos espacios, ¿cierto?, que menciona Arendt, ya sea a través de esta figura del animal laborans o a través de la figura del homo faber, en el cual los seres humanos somos capaces de transformar nuestra realidad, ¿sí? Entonces, la creatividad va siempre mucho más allá de, no sé, hacer un juego, ¿cierto?, de pronto de imágenes o de palabras, sino realmente de la capacidad de generar algo nuevo, un sentido nuevo al contexto, a las relaciones de la vida. Esta, digamos, reflexión que he traído pues el día de hoy, precisamente hace parte de una reivindicación que viene de Richard Sennett sobre el hacer, el pensar y el sentir
en la creación de los artefactos, ¿sí? Tanto en el diseño industrial como en la artesanía. Como les menciono, pues para CENET esta, digamos, división de Animal Laborance y Homo Faber que propone Arendt no es necesariamente así de tajante, y que de hecho en los quehaceres que aparentemente son más técnicos, y es un poco lo que yo he podido vivir en mi experiencia con los artesanos pues, de Colombia, es que justamente en ese saber más técnico se hacen evidentes un hacer, un pensar, pero también un sentir, ¿sí? Es decir, que hay una reflexión alrededor de esos quehaceres técnicos que aparentemente son acciones como extremadamente mecánicas, ¿no? Entonces, esa es un poco la ruta que seguimos en esta reflexión de la creatividad en el diseño y en la artesanía. Entonces, en el caso, digamos, del diseño y de la artesanía, hay una especie, digamos, de derroteros o de rutas que se siguen. En el caso del diseño industrial es muy importante la noción de proyecto, ¿sí? Entonces, ese va a ser como la estructura fundamental de la creatividad que nos han enseñado pues, dentro de las academias, un proyecto que traza una línea hacia el futuro, no es como una flecha, como un vector que nos va a invitar a transformar el futuro y llegar a un objetivo en específico. Y en ese proceso, en ese proyectar, pues hay una noción, digamos que si se quiere, Heidegger la llamaría como de desocultar, de revelar algo nuevo, ¿sí? Y vamos a tratar de entender cuáles son las características, ¿cierto? Y definirlas para que ese desocultamiento de lo nuevo sea posible, ¿no? Entonces, justamente en el diseño hacemos un proyecto, en este caso yo les estoy mostrando aquí en pantalla un proyecto desarrollado por algunas estudiantes con artesanos también, que involucró precisamente esta noción del proyecto y pues que entra a dialogar en dos estructuras culturales que son bien diferentes como lo son el diseño y la artesanía. Sí, están vinculados, sí tienen muchos puntos de conexión, pero definitivamente son sistemas culturales diferentes, ¿no? Bien, con respecto a algunas nociones teóricas para hacer este diálogo que proponemos aquí, vamos a tener en primer lugar que la técnica está ligada a la expresión, o sea, la posibilidad y la capacidad técnica. ¿A qué me refiero con esto? El conocimiento técnico, aunque en algún momento se distanció justamente de su capacidad expresiva, originalmente en la cultura occidental, en el pensamiento occidental, estaban ligados, ¿sí? Cuando hablamos de la techné, por ejemplo, es precisamente esa parte artística y al mismo tiempo el conocimiento técnico. Hoy pareciera que toda la parte técnica y tecnológica estuviera como completamente desligada de la posibilidad de la expresión. Y es justamente en ese origen común que pues quiero basarme para entender que la técnica, el saber de un material o de un proceso están completamente ligados a la posibilidad justamente de expresión que tiene una persona. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una imagen de un artesano orfebre, de un platero que está cincelando y que está creando algo para decir también ciertas cosas, ¿no? Entonces, su expresión está ligada al conocimiento profundo de estos materiales, con su cincel, su martillo, su pasta de cincelar y por supuesto con la plata, tiene la posibilidad de expresar algo que, como veíamos en la diapositiva anterior, viene del hacer, viene del pensar también, pero también viene del sentir, ¿no? Entonces es una conjunción de todo este tipo de cosas, pues en un solo espacio. Y con esto quiero, digamos, hacer como una, pues, acotación particular, que viene muy de la mano de este maravilloso libro del artesano de Richard Sennett, y es que la mano piensa, ¿sí? Entonces, este es la primera concepto fundamental. A lo largo de los siglos, sobre todo, digamos, cuando se da esta división social del trabajo de manera fuerte con la revolución industrial,
pues se ha deteriorado el valor que tiene el saber hacer, ¿no? El hacer con las manos, de manera especial, el conocimiento técnico, como si fuera algo menos importante que el pensar, ¿sí? Entonces, por un lado está el hacer, que es típico del operario, de esa figura de animal laborans que trae Hannah Arendt, pero lo que reivindica Senet es precisamente que la mano también piensa, ¿sí? Es decir, que detrás de esa mano que ejecuta, que ejerce con gran y profunda inteligencia un movimiento que, entre comillas, es repetitivo, hay también la posibilidad de un pensamiento y de una reflexión y de un aprendizaje que es tradicional. Aquí vemos una maestra artesana de la vereda Ovejeras, ya vamos a hablar un poco más de este espacio, y en su mano pues hay un profundo conocimiento, ¿no? Ellos producen su cestería prácticamente con esta sola herramienta, con un cuchillo, y pues tienen un conocimiento tan profundo de su material, pero a pesar de que pareciera que no estuvieran pensando, es otro tipo de pensamiento, es un pensamiento que se da con el cuerpo. Entonces, un poco lo que vamos a tratar de explorar en este espacio, en esta pequeña charla, son 5 espacios, 5 aspectos importantísimos a través de una noción que se llama equivalentes homeomórficos. Este concepto de equivalentes homeomórficos viene del filósofo Raymond Panicart, que es un filósofo catalán de origen indio, que es en sí mismo, digamos, como una representación bien interesante de la interculturalidad, del sincretismo, y que nos propone este concepto donde de pronto en una cultura, en otro sistema cultural, hay un concepto que es equivalente, que no es el mismo, pero que sí es equivalente. Y él pues lo trabaja de manera muy particular para los diálogos interreligiosos, ya que pues en el lugar del que él es originario y también donde vive, pues se presentan a menudo choques muy fuertes con respecto a estas convicciones religiosas. Entonces habla justamente de equivalencias funcionales o correspondencias profundas que se pueden establecer entre conceptos o palabras pertenecientes a religiones o culturas distintas, yendo más allá de una simple analogía, ¿no? Entonces, es como una analogía funcional en tercer grado, donde ni la significación ni la función son las mismas, pero sí son semejantes. Es decir, en cada uno de sus sistemas culturales funciona de una manera similar. He querido traer este concepto de equivalentes homeomórficos para hacer justamente como este diálogo entre dos sistemas culturales que son distintos, la artesanía y el diseño industrial, para hablar justamente de 5 espacios o aspectos. Por un lado, estarían los motivos, es decir, cuáles son como esas pulsiones que tanto en el diseño industrial como en la artesanía, y vamos a hablar que son 2 casos específicos de artesanía, entonces también son diferentes los motivos que impulsan a la creación de nuevos artefactos. Otro aspecto sería la exploración, es decir, cómo se empieza a hacer ese juego creativo, digamos, generar una búsqueda de las nuevas formas, de las nuevas funciones, desde el material o desde el dibujo o desde otros recursos. Por el otro lado está el análisis, es decir, después de haber hecho una exploración un poco más libre, se empieza a entender qué se logró y cuáles serían como las decisiones más adecuadas para traer a la luz, para desocultar un artefacto nuevo. La configuración como tal, digamos, donde se definen absolutamente todas las características ya específicas de ese nuevo producto, y una evaluación donde se hace pues una revisión de cuál fue el resultado, de si funciona, de qué deberíamos seguir repitiendo, de qué deberíamos mejorar, etc. Entonces vamos a tratar de entender cómo se da estos 5 espacios tanto en el diseño industrial de una manera muy genérica, por supuesto, como en 2 casos de artesanía colombiana, que son por un lado una comunidad de cesteros y por el otro lado una comunidad de cerámicos. Bien, entonces, por supuesto, cuando hablamos del diseño industrial y de las metodologías de diseño industrial, podríamos hablar que hay tantas metodologías como diseñadores mismos, e incluso más.
ya que algunos consideramos que para cada nuevo proyecto deberíamos ajustar una nueva metodología. Sin embargo, digamos, hay como unas estructuras o fases, grandes fases que se tratan de repetir de manera importante pues, en los ejercicios de diseño, ¿no? Digamos que en el diseño industrial vamos a tener un aspecto bien interesante, y es una herramienta que viene justamente de la mano, que tiene que ver justamente con esta noción de que la mano piensa, y es el dibujo, ¿no? Entonces, desde los primeros semestres de formación profesional, pues nosotros empezamos a explorar a través del dibujo diferentes formas de representación, ¿cierto? De entender cómo, no sé, dibujar una perspectiva o dibujar unas vistas generales o dibujar detalles, pero más allá de una herramienta de representación, pues va a ser algo que es bien importante, y es que el dibujo se convierte en una herramienta de pensamiento, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí empieza a aparecer esta noción de que la mano también piensa. No solamente es un ejercicio de que yo tengo algo en la cabeza y lo represento, sino que en el movimiento mismo del dibujo, ya sea digital o ya sea manual, análogo, pues voy a empezar a hacer una especie de diálogo entre mi pensamiento, mi sentimiento creativo también, y la posibilidad de la herramienta del lápiz, del papel, de la tableta. Entonces, ahí hay una noción bien importante, pues que es como previa a todos estos procesos. Con respecto a los motivos que hacen que se genere un nuevo producto, pues básicamente vamos a tener dos aspectos, ¿sí? En el diseño industrial. Por un lado, la identificación de una necesidad que está sin resolver y que pues vamos a entrar a responder. O la oportunidad nueva de un negocio o un producto, pues que igualmente, digamos, tenga como un espacio en el mercado que sea interesante para una organización. Entonces, esta parte de los motivos es bien importante, porque resulta que cada vez más los diseñadores industriales estamos como en la parte estratégica de las organizaciones, ¿no? O deberíamos estar en la parte estratégica de la organización. No solamente porque tenemos, digamos, la capacidad creativa de interpretar una información del mercado, sino porque entre más cerca estemos justamente del análisis del mercado, del mercadeo, de entender cuáles son los públicos objetivos a los que nosotros vamos a ir orientados con ese nuevo artefacto, pues seguramente la respuesta va a ser mucho más detallada y certera y asertiva frente a esas necesidades o a esas nuevas oportunidades, ¿no? Digamos, en las grandes empresas clásicas, pues siempre había como un departamento de diseño, a veces un poco aislado, como los personajes por allá extraños, diseñando en su estudio y su espacio diferente. Pero ahora, digamos, con pequeñas organizaciones es más fácil encontrar a diseñadores industriales haciendo parte de esas decisiones estratégicas, lo cual es positivo en el sentido de la identificación de los motivos. Luego vendría toda esta fase de exploración, ¿cierto?, que se hace tanto a través del dibujo como de los modelados rápidos, ¿cierto?, para empezar a entender, digamos, toda una gran cantidad de información. Y luego, entonces, viene como toda la parte de análisis. Y con el análisis hay una palabrita que pues seguramente los que estudiamos diseño industrial reconocemos muy bien, que es las determinantes de diseño, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de unas determinantes de diseño, es un listado de características que nosotros decidimos que debe cumplir ese nuevo producto, ese nuevo artefacto. Y esas determinantes van a guiar todo el proceso de configuración. Son la carta de navegación que nos permiten establecer las características formales de un objeto, de un artefacto, incluso de una experiencia. No necesariamente tiene que ser algo tangible, puede ser ahora un servicio, una experiencia también. Y pues el dibujo hace parte precisamente de esa representación. También recurrimos a prototipados rápidos, ya sea de experiencia o modelos pues de comprobación formal y funcional. Hay una característica dentro de este pequeño recorrido, ¿cierto?, entre los motivos, la exploración, el análisis y la configuración y posteriormente la evaluación, y es que dentro de la industria, de esta organización,
pues se da una división, ¿cierto? Hay un profundo análisis de la información y está basado ese análisis en la división social del trabajo. Este es el aspecto más importante que diferencia digamos, a los espacios de la industria de lo que vamos a hablar más adelante, que es la artesanía. Y es que hablamos de unidades o áreas o departamentos, ¿sí?, que no tienen el control completo, porque es la naturaleza, pues, de la organización, tener esa división dentro de una organización y, pues, por supuesto, que cada una de esas áreas ejecute, pues, una labor específica y desarrolle una información en específico. Entonces, no hay como una completitud, ninguna de las áreas pues va a manejar la totalidad de la información ni la totalidad del proceso. Eso es algo inevitable y es intrínseco pues de la propia estructura industrial, ¿no? Esto hace posible que pues tenga, digamos, una replicabilidad, una estandarización, una repetición de maneras de hacer concretas y pues garantizando siempre como las mismas características de ese nuevo artefacto que se ha desocultado. Entonces, estos son como los aspectos en general de lo que podríamos hablar en una metodología de diseño industrial. Ahora bien, para hablar de la artesanía, pues vamos a tener unas fases similares, aunque como vamos a ver, de pronto algunas de ellas se juntan en dos de ellas se pueden juntar en una sola, en un espacio, digamos, común y que pues se está hablando de una manera un poco más libre, ¿no? No tan rigurosa y estructurada como si es en el caso del diseño industrial. Para Claudia Humalo, un diseñador ecuatoriano también importante en relación con este universo de la artesanía, pues se puede hacer, y no solamente se puede, sino que se debería hacer diálogos muy sanos entre el diseño y la artesanía, no solamente para, desde esa noción un poco colonialista, que los diseñadores, entre comillas, conquistemos ese espacio de la artesanía, sino, pues, desde mi perspectiva precisamente y siguiendo a Malo, para comprender esas manifestaciones culturales que de alguna manera hacen la memoria de lo que somos, ¿no? Entonces, más allá de un diálogo con el fin de mejorar, entre comillas, el diseño y la innovación en la artesanía, es para entender las lecciones de creación, justamente que dentro de estas comunidades ancestrales, pues que llevan siglos haciendo estas actividades, incluso a veces milenios, son memorias de milenios, pues obviamente tienen una gran cantidad de conocimiento en sus manos que vale la pena entender y rescatar. Entonces, me voy a referir a dos casos específicos. El primero es Sutatensa. Sutatensa es un municipio que se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, para los que no tienen pues el gusto de haber visitado Colombia. Boyacá está en el centro del país, es un departamento, pues es digamos, una especie de provincia o estado cercano a Bogotá. Sutatensa queda hacia el norte 114 kilómetros. Hace parte de una región conocida como el Valle de Tensa, que es una región muy verde, muy bonita, con una gran riqueza hídrica y que tiene, digamos, como una característica particular, y es que la mayoría de su población todavía vive en las zonas rurales. Y a pesar de la cercanía con Bogotá, su economía se basa alrededor del microfundio, ¿no? Entonces es algo muy particular. Justamente acá en este municipio de Sutatensa hay una vereda que se llama Ovejeras, donde opera una corporación con la que pues tuve contacto, que se llama la Corporación de Arte y Cultura Sutatensana, que desde 2005 promueve el mantenimiento de un saber ancestral pues que ellos tienen, que es el tejido en caña brava o la cestería en caña china. Entonces, este oficio y las técnicas de la cestería están completamente ligadas a la materia prima, ¿sí? Eso es algo que es bien importante en este caso, digamos, de la comunidad artesanal de Sutatensa. El conocimiento de la planta, que es esta caña chin,
va a estar completamente involucrado justamente con el desarrollo del oficio. Entonces es muy normal, digamos aquí vemos a doña Rosa que está en su huerta, es muy normal que los propios artesanos tengan la materia prima sembrada en sus espacios de vivienda, ¿cierto? Alrededor de sus huertas, y además como es una planta rizomática, pues crece de manera muy fácil, no requiere mayores cuidados y procesos pues para que ella pueda crecer adecuadamente. Entonces hay un gran conocimiento de esto. Con respecto a los motivos, o sea, ¿por qué los cesteros de Sutatensa siguen haciendo canastos? Precisamente por tradición, o sea, ese es el motivo principal. Hay una actitud por parte de los campesinos, porque ellos no solamente viven de la artesanía, o sea, no están dedicados exclusivamente a la elaboración de artesanía, sino que pues se ocupan de las labores agrícolas, ¿sí? Y también en menor medida algo de ganadería, sobre todo agricultura, pues como les comentaba, de microfundio. Sin embargo, siempre hallan un espacio en su diario vivir para hacer artesanía. Y esto tiene que ver con mantener viva la tradición, para que siempre haya ese conocimiento y sea transmitido de generación en generación. Así como los padres pues les enseñan a los hijos, no sé, las labores de la casa, la limpieza, las labores también de la huerta, pues obviamente es un espacio importante es el aprendizaje de la artesanía, de aprender a manejar el material, esta sencilla herramienta que es un cuchillo y con la cual pues hacen absolutamente todo. Este canasto que se hace tradicionalmente en Cañachín pues era muy importante en todos los mercados, sobre todo, digamos, cuando la comercialización de los productos alimenticios se hacía directamente en las plazas de mercado, y era pues lo más habitual para nosotros, y me imagino que también para otros países, que pues las personas iban con sus canastos, ahí llenaban los productos y luego pues se los llevaban para su casa en sus canastos. Entonces este uso de la bolsa plástica que pues se volvió tan común era muy escaso. Sin embargo, precisamente con todo este proceso de modernización de las plazas, el acaparamiento también de los supermercados, de las grandes superficies, de esta comercialización de productos, muchas veces también importados, lo cual pues ha dinamitado también las economías locales, pues generaron una pérdida, una amenaza directa a esta tradición. En los últimos 10 años, esta región de Sutatensa y otro municipio que se llama Tensa ha promovido como una actitud ecológica el abandono del uso de plásticos de un solo uso, de bolsas sobre todo para las compras, y han generado, digamos, como un revivamiento en el uso del canasto tradicional de Chin, que pues además es liviano y es muy resistente. Ha habido una serie también de innovaciones con respecto a eso, es bien interesante, y pues como una actitud ecológica, este canasto ha vuelto a la vida, ¿no? De alguna manera en la población pues de Boyacá. En cuanto a la exploración formal, los ámbitos de exploración formal, la estructura básica de la forma, en el caso de la artesanía, está ligado a esto, que son los armantes, ¿sí? Entonces, toda exploración parte precisamente de este sol, ¿sí? De esta estructura de pequeñas varitas que se han obtenido, pues, cortando la caña chino, la caña brava, y empieza, digamos, a unirse con partes también de la misma fibra, pues que son muchísimo más blandas. Esta es la estructura fundamental de exploración, y los artesanos saben que es en ella en la que pueden de pronto configurar una gran cantidad de nuevos productos, ¿no? Entonces, esta exploración a veces se hace, digamos, plana, a veces se hace volumetría, a veces se generan, por ejemplo, como en este caso que estamos viendo en pantalla, nuevos usos, precisamente nuevas aplicaciones y prestaciones justamente relacionadas con un mercado un poco más contemporáneo, pero siempre la configuración formal es a partir de este sol de armantes, que para ellos es un tema además extremadamente importante a nivel simbólico, ¿no? Ese
sol que habita también el Valle de Tenza, ese sol que hace crecer la cañachín y los demás productos, y es esa figura pues que va a ser representativa de lo que estructura en sí mismo esa volumetría del canasto, ¿no? Entonces, el armante va a ser el elemento fundamental de exploración y configuración en la artesanía sutatensana, ¿no? El prototipo, en este caso, digamos, esta idea de ir explorando es completamente ajena al dibujo. No existe la idea de dibujar previamente en la comunidad cestera del Valle de Tenza. Para ellos es mucho más fácil hacer de una vez la volumetría, quizá de pronto en una escala más pequeña, o simplemente hacerla por primera vez que empezar a dibujar, ¿sí? Quizá el dibujo no aplica aquí porque pues es bastante limitante, digamos, esta representación bidimensional cuando se trata de un oficio que es completamente tridimensional, como en el caso de la cestería. A veces uno pensaría que el tejido o la cestería es algo plano, pero para nada, ¿no? Es un saber que comprende, digamos, una cantidad de abstracciones tridimensionales a nivel mental, en lo que va arriba y lo que va abajo, lo que entrecruza. Entonces, hay una limitación muy grande en la parte, digamos, de exploración a través del dibujo, pero la habilidad que tienen los artesanos, pues queda completamente, digamos, suple esta necesidad, pues, de representación. Por último, estarían como las fases de análisis, y yo no la llamaría en este caso evaluación, sino comprensión. Y tiene que ver justamente con entender los resultados de lo que se hizo, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante, muy bonito, y es que cuando algo falla, no hay una pérdida, porque se asume como un proceso de aprendizaje. Incluso esta idea de perder el tiempo no está vinculado con este pensamiento tradicional, sino porque pues, es un tiempo que hay que invertir simplemente para generar un nuevo conocimiento, y si es afortunado y si funciona, pues perfecto también, un nuevo artefacto. Entonces son lecciones importantes dentro de este proceso. Bien, vamos a hablar de otro espacio, un segundo. El segundo caso que quiero comentarles, que es una comunidad con la que tuve la oportunidad de trabajar varios años, es la comunidad de La Chamba. La Chamba es un corregimiento del municipio del Guamo, que queda a 174 kilómetros al sur de Bogotá, sobre el río Magdalena hacia la ciudad de Neiva. Es una zona muy caliente, ¿sí? Los que conocen pues este territorio saben que toda la zona que está a orillas del río Magdalena es altísimas temperaturas, ¿cierto? Sus temperaturas oscilan entre los 30, 40, 42 grados, y ese es el espacio, pues, digamos, propicio, y la tierra específicamente propicia para generar una artesanía que es muy reconocida, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, vinculada al barro. Entonces, en este espacio, alrededor de 1.800, 2.000 habitantes se dedican a la elaboración de la cerámica, ¿cierto? Este es el oficio, la cerámica roja y negra, como ellos la autodenominan. En este caso, digamos, la mayoría de la población se dedica precisamente y deriva su sustento de la elaboración de la cerámica, aunque también tienen otras labores agrícolas que tienen que ver con el cultivo de arroz, con el cultivo de algodón y, digamos, en menor medida, pues, el pastoreo de algunos animales, pero este tipo de cultivos son, digamos, arrendados porque la mayoría no son propietarios de esta tierra. Independientemente de si se dedican 100% de su tiempo pues laboral a la artesanía o no, si toda la comunidad tiene algo que ver, de alguna manera está conectada con el oficio de la cerámica, puede ser incluso desde la extracción de la materia prima, que el barro que se utiliza es la tierra misma en donde se cultiva y sobre la cual se camina, ¿sí? Entonces hay una propiedad que tiene justamente ese barro, que en grandes porciones de terreno tiene pues un alto contenido plástico, es lo que ellos denominan la pasta cerámica, y que permite ser modelada, pues cocida
y darle este tipo de acabados que vemos aquí. Entonces es muy tradicional encontrar, digamos, como 3 niveles. Estaría la cerámica rústica y estaría la cerámica fina, que es un proceso, digamos, que ha tenido mucha acogida en los mercados internacionales, especialmente por su uso en la parte gastronómica, tanto para la cocción como para el servicio de estos alimentos. Resulta que por las propiedades de esta cerámica, el sabor de los alimentos se conserva perfecto, y por eso ha sido pues como muy apetecido por los mercados internacionales para conservar justamente algunas características de platos pues internacionalmente conocidos. Entonces tenemos este acabado, ya este acabado ha sido a través de un proceso que ellos denominan brillado, que pues técnicamente, digamos, es el bruñido de un barniz que también hace parte, digamos, de estas tierras que se consiguen dentro del territorio. Entonces es bien interesante porque acá pues el material está completamente ligado al oficio, crecen literalmente ellos viviendo y conviviendo con el material en sus casas, incluso si tienen algunas zonas de cultivo pueden extraer estos espacios, y la comunidad pues se ha organizado, tienen una corporación de artesanos que tienen un terreno específico pues del cual se puede extraer colectivamente también la materia prima. Entonces, con respecto a los motivos que generan nuevos productos, aquí hay una particularidad que es bien distinta a lo que se ve en el caso de Sutatenza. Y es que aquí hay una necesidad digamos, de producción importante, es una alta demanda y por lo tanto se necesita un alto nivel de estandarización. Entonces en esto se acerca un poco más a la parte del diseño industrial, ¿sí? a la producción en una industria. Pero obviamente la división social de trabajo sigue siendo muy baja en comparación, digamos, con una industria, sigue siendo una producción artesanal. Resulta que esta comunidad, ¿cierto?, de 2.000 personas aproximadamente, tienen la capacidad de llenar un container perfectamente cada cierto tiempo de producto que va con destino a la exportación, ¿sí? Entonces es frecuente ver llegar pues un contenedor de estos gigantes por la carretera de la Chamba, y pues se carga muy en la madrugada toda esta serie de productos que normalmente pues se solicitan en grandes cantidades. Entonces, para poder hacer esta estandarización, la comunidad se ha organizado a lo largo del tiempo, no solamente en los criterios de calidad, sino también en las medidas. Incluso les tienen unos números estandarizados a toda esta serie de bandejas, ya sean cuadradas o ovaladas, o cazuelas también, que es algo que se mueve mucho, o las ollas, y tienen unos números específicos y ya se sabe si es redondo o ovalado, de manera que cualquier familia puede atender estos criterios estandarizados de dimensiones y de calidad. Por eso, digamos, esta organización social hace que esta producción pues masiva sea posible. Con respecto, digamos, a la exploración de nuevas posibilidades y también, digamos, el análisis de la información, pues la comunidad de la Chamba está mucho más cercana a las nuevas tecnologías que el caso de Sutatenza, ¿no? Entonces, ellos están comunicándose con sus clientes, pues en cierta medida a través del teléfono, del internet, y también estos accesos a las TICs pues hace que tengan una información nueva, igualmente pues valiosa para generar nuevas solicitudes. Como en algunos de los casos sigue siendo muy problemático el tema de los comercializadores, de los intermediarios, que son pues con los que se quedan quizá con la mayor cantidad de dividendos pues de esta comercialización, mientras que los artesanos pues a veces venden prácticamente por debajo de sus costos de producción. Sin embargo, algunas familias pues han logrado establecer ya contactos directos con sus comercializadores en Alemania, en Estados Unidos, en Oceanía, y eso hace pues que la comercialización, la distribución de sus productos sea pues muchísimo más rentable. Entonces, esta comunicación también trae, digamos, nueva información, que es la que pues analizan los artesanos,
y todo el tiempo, digamos, se están tratando justamente de cumplir con estas necesidades, ¿no? Entonces, pensar, digamos, en nuevos productos como este que vemos aquí, que es una especie de horno portátil, ¿cierto? Pues para hacer de pronto una fiesta al aire libre, es algo que se da, digamos, en contextos ajenos, por supuesto, al propio, pero que pues va siendo cada vez más importante. Hay un caso que es bien particular, que es el de este objeto, que es un tajine o olla tradicional marroquí. La utilizan pues principalmente para la preparación del arroz, pero también se pueden preparar muchos otros alimentos. Y hoy por hoy es bastante normal ver en los puestos de cerámicas, en las casas de los artesanos, este producto, ¿no? que ha proliferado pues de una manera bastante exitosa, precisamente en ese diálogo, en esa comunicación a través de las TICs con sus clientes, ¿no? Ahora bien, digamos que este proceso de estandarización pues no es ajeno a una gran cantidad de posibilidades dentro de esa misma estandarización. Entonces hay familias que innovan en las manijas, en los botones, que hay una gran cantidad de variedades y casi que cada una de las familias empieza a tener como un sello particular con respecto a estos pequeños detalles que se dan precisamente en el modelado. Entonces, si bien cumplen, digamos, con una estandarización y cuando hay que hacerlo, pues todos iguales, no sé, 2.000, 5.000 piezas iguales se pueden hacer, también pues se dan, digamos, como unos permisos de exploración muy particulares. Ahora bien, hay algo que quiero llamar la atención y pues con esto de alguna manera también voy cerrando esta conferencia, y es la noción de diseño que se tiene dentro de la comunidad de artesanos de la chamba. Entonces, un día, cuando yo llegaba una de las primeras veces por la carretera, me di cuenta que en una de las casas que está más a las afueras de la cabecera municipal, encontré un letrero que decía la Casa del Diseño. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención, pues siendo yo diseñadora, eso como que detonó mi curiosidad. Entonces, la Casa del Diseño, ¿qué quiere decir eso? Para los artesanos chambunos, diseño es todo lo que no es estandarizado, todo lo que está ajeno a esas cazuelas, a esas bandejas, a esas ollas que tienen unos números y que cumplen con unos criterios específicos de dimensiones y de calidad, es diseño. Todo lo otro es diseño. Y eso me llamó profundamente la atención, porque en el diseño industrial siempre tratamos de estandarizar para poder repetir. En cambio, para ellos, diseño es todo lo que no es estandarizable, todo lo que viene justamente del sentir, del pensar y del hacer con las manos de una manera libre y auténtica, ¿sí? Entonces, es bien interesante. Aquí vemos, por ejemplo, dos jarrones justamente de diseño, ¿cierto? Porque no hay ninguno igual a otro. Y esa posibilidad, digamos, de la no repetición también que se da pues en la configuración del barro, también es bien interesante porque es su ejercicio creativo. Hay familias incluso que no hacen loza, como se habla, digamos, de las piezas estandarizadas, sino que solamente hacen diseño y se dedican pues completamente a esto, ¿no? Esta idea del diseño pues me abre un espacio para hacerle un homenaje a una maestra excepcional. Yo he conocido pues artesanos en muchas partes de Colombia, en Pasto, en la costa atlántica, en Boyacá, pero una de las maestras más impresionantes que yo he conocido es Ana María Cabezas. Digamos que fue como la maestra de los maestros en este espacio de la chamba, y ella, a quien tuve la oportunidad de conocer ya muy mayor antes de que falleciera, nos contaba justamente de algo muy bonito que le sucedía a ella, porque desde los 14 años fue maestra, y era que se soñaba las piezas cuando tenía unos encargos particulares, ¿no? Entonces, Ana María, ¿cómo es eso de las piezas soñadas? Sí, ella decía que cuando estaba encargada de algo particular, de algo nuevo de diseño, y estaba, digamos, un poco confundida y no sabía qué ruta tomar, ella decía que venía como una imagen en los sueños, como una especie de iluminación divina, y que ella al día siguiente podía realizar las piezas soñadas.
esta idea de soñarse una pieza y de hacer realidad con las manos y con el material, pues es algo como muy bonito y tiene que ver justamente con el profundo conocimiento técnico, ¿no? Entonces, esta capacidad de la mano de sentir y de pensar y de transformar una cosa que es completamente etérea en algo concreto y que además pues tuviera éxito frente, digamos, a las solicitudes que pues estaban haciendo, es algo bien interesante y único en el caso, digamos, de Ana María, pero que sin duda alguna muchos artesanos pues presentan a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, esta pues, lección, digamos, un poco, y esta reflexión en torno al diseño y la artesanía, precisamente tiene que ver con esa posibilidad de dejar que la mano piense y de la importancia de este conocimiento profundo de los materiales, tanto para el diseño industrial como para la artesanía y pues todo efecto de espacios creativos, de ese conocimiento técnico que permite justamente que la mano piense, ¿no? Esa es la reflexión fundamental. Si nos alejamos justamente de la materialidad y nos volcamos únicamente a este mundo de lo digital, pues va a ser muy difícil que lleguemos justamente a una conexión, a una comunicación que nos permita pues crear cosas nuevas. Más allá, digamos, de esta necesidad de innovación que ha venido en los últimos años de la artesanía, yo quisiera dejar planteado como cierre pues una pregunta. ¿Será que el diseño industrial puede darse licencia de la creación de artefactos por fuera de las directrices necesariamente de la demanda mercantil y recuperar sus motivos sociales, simbólicos y emotivos, como vemos aquí en las comunidades artesanales? Muchas gracias. Muy bien, Catherine, no sé si tenemos preguntas de los asistentes. Estuve revisando aquí el chat todo el tiempo y en este momento no tenemos preguntas. Bueno, los asistentes preguntan si podemos subir este webinar a alguna parte para que se pueda volver a ver. Entonces, en este caso quisiera preguntarte si estás de acuerdo con que lo subamos a YouTube, al canal de la Orni, para poder compartirlo con los asistentes. Claro que sí, Catherine. Ay, genial. Entonces, en un segundo les voy a dejar el canal de la Orni para que estén atentos y puedan revisar una vez lo tengamos ya subido. Eso será en horas de la tarde. Y ya por ahora no hay preguntas, profe, entonces no sé si quieres finalizar o si quieres comentarnos algo más. Si no, alguna... pues, por supuesto, serían muy bienvenidos los comentarios que también se puedan hacer a través de este canal de YouTube, pues porque este es uno de los elementos también que hacen que estos diálogos tengan pues fruto, ¿no? Conversar con otras personas puede ser de manera asincrónica posteriormente. ¿Me escuchas, Catherine? Sí, profe, entonces a todos nuestros asistentes los esperamos en nuestro canal de YouTube. Si quieren dejar algún comentario, Claro. les voy a compartir el enlace en este momento del canal. Y no sé, profe, entonces si quieres darle el cierre al evento. Listo, no, muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Esperamos que este webinar haya sido pues un motivo de disfrute, como ha sido para mí el trabajo de los artesanos a lo largo de estas 2 décadas pues, en las que he estado en contacto con ellos, y también que se lleven pues, importantes reflexiones y motivaciones para sus vidas. Muchísimas gracias a la ORNI por abrir estos espacios también para dialogar desde otros ámbitos. Profe, un placer tener este webinar contigo. Nuevamente les recordamos a nuestros asistentes pues diligenciar el formato de asistencia para que les pueda llegar su certificado de participación en la semana y
a lo largo de esta semana. Y ya, muchas gracias, profe, nuevamente por todo, por la charla. Estuvo Muchas muy gracias. pues nuevamente recordarles que en nuestro canal de YouTube se subirá a lo largo del día toda la charla. Y ya, muchas gracias, profe. Bueno, un feliz día para todos.